Ahora en Vorterix Mega News. Entérate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter. Check this out. Mega News. Y ahora sí, seguimos, segundo bloque, y le mandamos un abrazo grande a Nes Junín, que anda saludando ahí por Twitch, y al señor Marciau17, que también anda saludando. Y hoy tenemos acá al señor Zuberi. ¿Qué nos venís a contar hoy? Historias de Third Party y cómo nacieron las Third Parties. Bueno, arranco. Dale, ¿hay algo particular de las Third Party? Explica en qué consiste una Third Party, porque hay mucha gente que no... O sea, sabe de dónde viene el término, pero no sabe exactamente. Third Party sería una empresa que desarrolla para otra empresa. Eso, o sea, yo no tengo la consola, pero te genero juegos para vos y por ahí le puedo generar juegos para otra consola también porque soy un tercero. Claro. Y me lavo las manos. Exacto, no es parte de la empresa. Claro, entonces si a la empresa le va mal, problema de la empresa, yo vendo mi juego y, claro, y ya está. Y si mi juego se vende bien y si no... Y si me lo quiero llevar a otro lado, me lo llevo a otro lado. Me lo llevo a otro lado. Sí, hay contratos de exclusividad y todo eso, pero bueno, eso sería una third party. Bueno, ¿y cómo nacen? ¿Cómo empiezan las third party? Hace un par de programas hablamos de la historia de Atari. Sí. Que, gran promotor de la historia de los videojuegos. Y como habíamos dicho, a fines de los 70, Atari estaba full con el Pong y los Home Pong, pero querían sacar su consola hogareña. Para sacar su consola hogareña, un detalle que no contamos fue que necesitaban mucha plata para desarrollar una consola, claro, con procesador. Y, como habíamos dicho, eran análogas hasta ese entonces las consolas. Entonces, venden Atari a Warner en 1976. Y Atari era una empresa de hippies, todos iban a la hora que querían, descalzos, de ojota, tomaban cerveza, había un jacuzzi. Se juntaba el CEO de Atari con el programador, estaba todo bien, paz y amor. Cuando se la venden a Warner, bueno, Warner dice, está bien, yo te pongo la plata para que saquen la consola, pero voy a poner a Ray Kassar, que es un personaje de la historia de los videojuegos, conocido por el Game Crash, sobre todo, a que supervise Atari, a que supervise una manga de pibes, hippies que hacían lo que querían. Y bueno, a Atari le va bien. Los mejores años de Atari son los fines de los 70 que van muy bien. Si bien había algunas limitaciones que nombramos también la vez pasada, que por ejemplo Atari no les permitía a los desarrolladores que pongan sus créditos en los juegos. De hecho ahí viene el Adventure, que tiene el primer easter egg que dice quién lo había programado, porque hasta ese entonces los programadores claro, no se sabía. No se sabía quién era, y como decía uno de los comentarios en el chat, era también por una cuestión de salvaguardar sus programadores para que no sepan quiénes son, para que no venga otro a ofrecerle más plata. Claro. Y bueno, Atari desarrollaba sus propios juegos. Atari tenía más de 30 programadores, pero pasa que para el 78, de los más de 30 programadores que tenían, únicamente 4 son los que hacen el 60% de las ventas. En el 78 justamente las ventas de Atari fueron de $100 millones. Y cada uno de estos programadores cobraba $30,000 al año. Entonces, a los hippies son muy hippies, pero a los hippies les gusta la plata. O sea, sí. Y los hippies empiezan a protestar, estos 4, un grupito de amigos, y dicen, che, pero ¿qué onda? Nosotros somos los que estamos generando todo el crédito a Atari y queremos más plata. Claro. Y venían con contratos de tipo Rockstar, o sea, saco un disco y gano regalía por el disco que venden, ¿no? Y bueno, a lo que Ray Kassar le responde a los hippies con una respuesta muy hippie. Dice, ustedes son muy importantes para esta empresa, pero no son más importantes del que trabaja en la línea de embalaje. Acá todos somos iguales. Y a los hippies no les gustó nada la respuesta hippie. Y de a poco se empezaron a ir de Atari. Pero bueno, ellos justamente eran programadores. Los mejores juegos de Atari venían de estos tipos realmente. Y se empiezan a asesorar legalmente cómo podrían hacer para seguir desarrollando juegos de Atari sin ser de Atari. Y ahí es cuando nace Activision al año, de que, bueno, eran estos 4 programadores, un abogado, uno de marketing, y empiezan a sacar juegos. Obviamente, en cuanto sale un juego de Activision, Atari le hace la demanda, a lo que terminan ganando la demanda ellos de que ellos podían publicar juegos para una consola. Y claro, ahí nace la primera third party, que es Activision. Se habían salvaguardado también con un detalle de que ellos se van de Atari, pero ellos empiezan a desarrollar sus propias herramientas para programar, entonces no es que se llevaron material de Atari para hacer afuera ni nada. Claro, lo hicieron propio de ellos. Sí, se hicieron su propia propiedad intelectual, todo, y
Ya tenían todo preparado para todo. O sea, eran hippies, eran Era hippies de verdad. pero ninguno, Porque, boludo. claro, eran hippies de verdad, eran parte del movimiento hippie de Estados Unidos. O sea, eran tipos que vivían en sus camionetas, o sea, andaban descalzos, eran todos paz y amor. Ahora, También. qué raro. Y era parte del movimiento de la época. Y Pero- ellos eran de ese movimiento. Pero yo recién lo escuchaba y me quedaba pensando. Un jacuzzi, iban con ojotas. Sí, porque era parte de la ¿Y qué año cultura de ese era? ¿Qué movimiento. año era? Y Fines de los 70. Claro, a fines de los 70. Sí, claro. Estaba como, que era como una moda, ¿no? Y era Pero cuando. qué raro, y- porque justamente la gente de sistemas es muy estructurada. No, siempre hubo Siempre una hubo, sí. rama. Una rama hippie, ¿no? Una rama hippie. Claro. Bueno, más en esa época. Steve Jobs justamente Era, ¿no? trabajaba en esa época en Atari. Sí. También era un hippie más. Claro. Qué increíble. Yo lo conocí, no hippie, esto me lo enteré acá por Joaquín, que Steve Jobs era Sí, sí. hippie, pero De claro, hecho- yo lo tengo visto de otra manera. No, y bueno, de Ya hecho. cuando estaba en Apple. De ¿no? traje y corbata. Claro, de hecho Claro. hay algunas series que lo hacen a modo de chiste, Sí. de que aparecen cameos o referencias como diciéndole como, che, abandonaste tu movimiento. Porque sí, él era hippie y después se volvió un empresario hecho y derecho. Por eso, son todos hippies, pero a todos les gusta la plata. A mí me parece que era la moda de la época. Era la moda de la que no época. tenía que ver con el El pensamiento. movimiento tanto, era un ¿eh? movimiento muy importante en Estados Unidos. Fue un movimiento muy, muy importante realmente. Igual no entiendo por qué eso. El movimiento ¿Por qué? hippie ¿Qué surgió. tiene que ver el movimiento hippie con...? Surgió por la guerra, básicamente, por la guerra de Vietnam. Posguerra, claro. Ah, De ahí surgió todo el movimiento hippie y tomó mucha fuerza en el país. Mucha fuerza en Estados Unidos. ¿y por qué fue? ¿Usted sabe? Fue porque el conflicto de la guerra de Vietnam, básicamente el movimiento hippie surgió porque no querían que Estados Unidos se meta en Vietnam. De ahí viene el movimiento, ahí nació y ahí tomó la fuerza que tomó. Fue un movimiento muy popular. Y que era como Eh, una rebeldía andar en hojotas, claro, descalzo, claro. sería algo Pelo, así. pelo largo. Pelo claro. largo. Y fue un movimiento muy popular que tuvo el apoyo de grandes artistas discográficos. Entonces, Sí, eso sí, pero no sabía de dónde había Sí, venido. sí, Fue tomó como una mucha rebeldía fuerza. entonces. Claro, exacto. Contra los que estaban uniformados, sería. Claro, sí, exacto. Ah. Y Bueno. bueno, ahí nacieron las Third Bueno, Party. y ahí nace una third party que, como anticipábamos, es la tumba que se cava Atari. Porque si bien los de Activision, de hecho, los juegos de Activision fueron lo que más se vendieron de Atari, eran juegos buenísimos los juegos de Activision. Cualquiera ya empieza a programar juegos para Atari. Y había juegos de una compañía de cereal, una compañía de pasta de dientes, y cualquiera sacaba juegos para Atari. A lo que Atari le echa la culpa justamente a esto, al Game Crash en el 83. ¿Qué fue el Game Crash? El Game Crash fue de Atari, los videojuegos facturaban $3 billones en 1982. Y para el año siguiente, para 1985, bueno, un par de años, para 1985 facturaba solamente 100 millones, o sea, 30.000 veces menos Claro, en en 3 3 años. En 3 años, sí, 2-3 años. Entonces, eso fue el video en Crash. Porque el mercado se inundó de ofertas de videojuegos. Atari se caracterizaba por tener flor de portadas en los juegos y uno lo compraba el juego y era 3 píxeles. Claro. Hay uno que me acuerdo, por ejemplo, que es un tatetí, que hay dos astronautas flotando en el espacio y uno lo prende y una pantalla azul con un tatetí. Claro. Llega a tu casa y te querés matar si compraste eso. Pero bueno. Y los de Atari le echaban la culpa que el Game Crash fue culpa de la third party. Y en realidad no. En realidad lo que llevó la gota que rebalsó el vaso de Atari fue el ET y el Pac-Man. Sí. Fueron dos juegos que anunciaron un montón, que todo el mundo lo estaba esperando. Lo desarrollaron ellos y fueron un fracaso. Ya los que sabían programar se le habían ido. Porque arrancaron estos 4, pero después Activision fue creciendo Claro. justamente. Bueno, y ahí tenemos el Crash, Video Game Crash, que pasó en el 83. Pero bueno, del otro lado del mundo, en Japón, nunca se enteraron de Video Game Crash. O sea, en Japón se seguían vendiendo videojuegos. Pero bueno, Japón era una isla Sí. comparado con Estados Unidos, que es un país de costa a costa. O sea, era mucho más grande el volumen, un gran mercado. Era una pena que se pierda ese mercado con los videojuegos. Entonces ahí es cuando Nintendo trata de entrar en el terreno japonés de los videojuegos de las consolas hogareñas con una estrategia de marketing muy buena.
Si recordamos, en Japón estaba la Famicom, que era, Sí. acá la conocimos como la Atari, como el Family Game. Family Game tenía la forma del Famicom justamente. Pero bueno, para entrar al mercado de Estados Unidos, lo que hace Nintendo es desarrollar la Nintendo Entertainment System. Primero que nada, saca la palabra videogame de todo. Era la estación de entretenimiento de Nintendo. Era una caja gris que tenía toda la forma de una videocasetera. Sí, Sí. me acuerdo. Se deja de vender en tiendas de electrodomésticos y se pasa a vender en jugueterías. Se anunciaban accesorios que para revolucionar, que no era un videojuego, sino que había un robot y había una pistola. Detalle importante, la pistola original, la Super Nintendo, era de color gris, Ujú. que después la tuvieron que cambiar a naranja porque tenían problema de que la gente la use para imitar una pistola de verdad Ah, mira. y hacer asalto y todo. En esa época. Claro, sí, sí. En esa época pasaba por ahí, pero bueno. Y Nintendo tenía una estrategia también con el tema de los videojuegos, de los juegos que sacaban, que era el Nintendo Seal Quality, porque ya teníamos que cualquiera podía sacar juegos para cualquier consola, entonces Nintendo hace no. Los juegos que yo voy a promocionar y los juegos que yo recomiendo son los que tienen el sello de Nintendo. ¿Y cómo era el sello de Nintendo? ¿Cómo se obtenía? Bueno, yo soy una desarrolladora de juegos. Bueno, yo quiero desarrollar un juego. Lo quiero sacar para tu consola Nintendo. Entonces, vos, Nintendo, ¿qué hace? Está bien, vos querés sacar un juego para mí. Yo te vendo el cartucho para tu juego. Yo te vendo el servicio de programarte tu juego en mi cartucho. Yo te vendo el servicio de ponerte el loguito. Te doy los cartuchos a vos y vos te encargas de venderlo. Claro. Esa era la estrategia de negocio de Nintendo que, siendo sincero, o sea, salvó la industria de los videojuegos de la ceniza, la sacó de vuelta. Sí. Entonces tenía una ley bastante estricta, pero bueno. Salieron al mercado, Nintendo fue la consola en Estados Unidos, fue un boom realmente y un gran crecimiento, salvó el mercado. Y bueno, tenía una serie también de limitaciones. Por ejemplo, a las compañías únicamente le dejaba sacar 5 juegos al año. Para que no saquen cualquier juego. Claro, Bueno, para que no lo saturen de. para que no sí. saturen, no pase lo mismo que pasado con Atari, bueno, pueden sacar únicamente ese. Bueno, y acá viene como la third party de la third party, porque había empresas, por ejemplo Konami, saca una empresa fantasma que se llamaba Ultra Games, que en realidad eran los mismos de Konami, desarrollaban los juegos, solamente que los sacaban con el nombre de otra empresa para poder tener 5 juegos más al año. Claro. Y esta Ultra Games, por ejemplo, para Nintendo sacó el Metal Gear, que fue la primera versión para videojuego que hubo de Metal Gear, porque estaba para PC, pero no para, ni siquiera para PC, para computadoras familiares de MSX y Sí. Talent y todo eso. Y los juegos de las Tortugas Ninja, y bueno, hay un montón de juegos de Ultra. Bueno, así como Konami sacó Ultra Games, también hay otras empresas que sacaron otras empresas fantasma únicamente para tratar de vender más entre Nintendo. Y así es como salen las third party de los third party. Claro. Yendo más adelante, cambiando un poco la historia con la third party, vamos a hablar de Sony y cómo nace la historia de Sony con los videojuegos. Sony en realidad nace en 1945 por ahí, fabricando radios en Japón, y no quería saber nada con los videojuegos. Si bien tenían derechos y eran publisher, o sea, ponían el sello de algunos juegos, ellos no programaban los juegos porque ellos tenían licencia de Sony Pictures, bueno, que no se llamaba Sony Pictures en ese momento, pero licencia de Disney, licencia de películas, bueno, ellos las tenían y bueno, le ponían el sello a alguien para que saque los juegos. Pasa que en 1988 un empleado de Sony de nombre Kutaragi, que fue el que se puso la mochila con la PlayStation, ve a su hija jugando al Family y dice, che, el Family está muy lindo, pero el sonido del Family es bastante básico, y se pone a desarrollar un chip a espalda de todo Sony, por su cuenta, por su lado, que ese chip lo termina ofreciendo a la gente de Nintendo para cuando estaban por sacar su Super Nintendo a fines de los 80, principios de los 90. ¿Qué pasó cuando Kutaragi fue a la mesa de Sony a decirle, bueno, tenemos este chip que para ofrecerle a Nintendo? Los de la mesa lo querían correr porque no querían saber nada con los videojuegos. O sea, no era su mercado. Sony estaba al boom con la música, claro, y todo eso. No querían tener nada que ver con los videojuegos. Sin embargo, el presidente de Sony en esa época lo apoyó a Kutaragi y sacaron, y no solo eso, sino que le contó a la mesa que habían llegado a tener muy buenos tratos con Nintendo y habían tenido una muy linda relación con Nintendo con el tema este del chip, y que podían
tener una expansión de su negocio por lo de Nintendo, a lo cual terminaron aceptando. Y terminó empezó un pequeño romance entre Nintendo y Sega. Para 1991, en las Consumer Electronic Shop, antes que exista la E3, Sony anuncia la PlayStation separado. Que era la PlayStation, era un accesorio que se ponía en la Super Nintendo para jugar juegos en calidad CD y con un procesador de 32 bits. Lo cual estaba muy adelantado a su época. Pero había un problema acá, y acá hay distintas versiones de por qué al día siguiente Nintendo anuncia que iba a sacar juegos en CD, pero que lo saca con Philips, traicionándolo a lo que al día anterior Sony había presentado. Claro. Y acá lo que pasó en realidad fue que Nintendo se puso a leer la letra chica del contrato que había tenido con Sony. Y Sony había sacado la PlayStation como un accesorio para la Super Nintendo. Por lo cual, por cada PlayStation vendida, Sony le iba a pagar a Nintendo por el accesorio que sacó para su consola. Pero los juegos iban todos para Sony. Claro. Y eso no le gustó nada a Nintendo. Y es por eso que Nintendo traiciona a Sony, le corta las patas y se va con Philips. Philips saca la Philips CDI con los juegos con personajes de Nintendo, con licencia de Nintendo, que fue un fracaso. O sea, la consola más fea que podés conseguir es la Philips CDI. Porque ni siquiera está pensado como una consola. Jugás con un control remoto, tenés tiempo de carga eterno. Es un desastre. Y así es como pierde Nintendo la gran chance. Pero bueno, toda esta historia es muy japonesa. Sony, Nintendo le da la espalda a Sony, Sony se va y ¿qué hace? Le ofrece su producto a Sega. Claro. ¿Qué dice Sega? Le dice, no, si ustedes son los de Sony no saben desarrollar ni hardware ni software. Yo con ustedes no me meto. Y así Sony, con todo su orgullo, tachado por Nintendo, tachado por Sega, Kutaragi, dice, no, esto lo vamos a llevar adelante. Y lo convence al presidente de Sony a sacar su propia consola, porque le dice, mira, en realidad este no era un accesorio para la Super Nintendo, pero de por sí andaba solo. O sea, la Super Nintendo lo único que hacía era conectar, darle alimentación y usar los controles. Es más, le moja la oreja al presidente de Sony y le dice, mirá, la podemos sacar nosotros y le podemos ganar a Nintendo que nos traicionó. Claro. Y ahí es como que el presidente de Sony dice, dale todo para adelante. Tenés todo mi apoyo, sacame la PlayStation. Y bueno, y Kutaragi lo que hace muy bien, se toma como no un año sabático, un año de trabajo arduo, que lo que hace es, como third party, va a buscar las third parties y va a buscar los desarrolladores de videojuegos. Y le dice, ¿qué es lo que necesitan ustedes para desarrollar un buen videojuego? Para desarrollar un juego. Y dicen, todo consideran lo mismo. Que sea fácil para desarrollar. Claro. No tener limitaciones, como Nintendo tenía, que no podía haber sangre, que no podía haber, no se le podía pegar a las mujeres, tenía que ser family friendly. No. Lo que queremos que haya. Claro, pero básicamente libertad creativa. Libertad creativa. Y que sea barato de producir. Claro. Y la PlayStation tenía todo. De hecho, lo que Kutaragi termina haciendo es consiguiendo una empresa que desarrolle una herramienta muy fácil para desarrollar. Porque también esa otra. En esa época te venían con un libro de este tamaño que era la introducción al assembler de tu consola. Sí, era un dolor de cabeza programar en esa época. Arreglate, ponete a programar. No, Sony le consigue una interfaz gráfica que corría en cualquier PC. Lo hace súper fácil. No le da limitación. Juegos de Sony de PlayStation 1 había de todo tipo. De todo tipo. Nunca tuvo limitaciones. No hubo ninguna limitación. Y era barato. Sí. Producir un CD era barato. Otra de las cosas por la cual Nintendo decía que no quería el contrato con Sega fue porque decía que los CD eran fáciles de piratear. En parte tiene razón. En parte tenía razón, pero te sale mucho más barato que un cartucho. Sí, totalmente. Entonces, bueno, y ya sabemos cómo termina la historia. Exacto. Y bueno, entonces por eso digo, Kutaragi en 1992 anuncia que iba a la mesa directiva de Sony que iban a usar su consola. Para Navidad de 1994 sale la PlayStation en Japón, un éxito de venta. Si bien Sega se defendía que no, que la Saturn tenía más unidades vendidas, es cierto, pero PlayStation había salido hace poco y después le termina pasando el trapo. Le pasó el trapo a todos. Para la E3 de 1995, que es la primera E3, se presenta la PlayStation 1. Una de las presentaciones muy recordadas, porque la primera parte de la presentación hablaban de números, presentaciones, gráficos, todo. Después sube el director de marketing de PlayStation, dice $2.99 y se baja del escenario. Claro. Y todo el mundo aplaude
Porque era lo que todo Era el mundo re quería barata saber. encima. Era re Era re barata, barata. salía $100 más que la Saturn, $100 menos que la Saturn, ofrecía mucho más y los juegos eran baratos. Entonces, bueno, a esto también muchas desarrolladoras se pasan de Nintendo, que estaban desarrollando juegos ya para Nintendo 64, se pasan a Sony. Entre eso está Square Enix, que pasa con el Final Fantasy VII, los Resident Evil de Capcom, el Metal Gear. Así que muchos juegos que estaban siendo desarrollados para Nintendo se pasan, las third party se pasan para PlayStation. Y siguieron como third party, siguieron individuales. Y la verdad que hicieron grandes juegos. Ahí termina mi columna de. Muy bien, de tenemos un poco de historia de la third party, cómo iniciaron sus vidas. Bueno, está bien. Terminaron en Sony, tuvieron un largo. Square tuvo muchísimos años en Sony. Sigue hoy en día en Sony, pero ya está coqueteando con Xbox. Sony medio como que la dejó abandonada y bueno, y ahora Square está coqueteando con Xbox. Por el momento. Y bueno, esa es la ventaja de ser parte. Claro, son libres. Son libres. Ellos hacen contratos por juegos. O sea, los Final Fantasy, por ejemplo, fueron muchísimos años exclusivos de PlayStation. Esos contratos están venciendo, por eso empezaron a aparecer Final Fantasy en PC. Y por eso los próximos Final Fantasy van a ir a Xbox también. Porque básicamente los third party están cancelando el contrato con Sony y están yendo a otras plataformas. Tenemos dos noticias cortitas. La primera tiene que ver con autos, ¿sí? Con Kia y Hyundai. La cosa es que si se compraron un Kia o un Hyundai, por ejemplo, les menciono un poco los modelos. Si se compraron un Palisade, una Tucson, un Sonata, un Elantra, un Kona, ¿qué le regalan? Un Seltos, no, guárdenlo en la sombra. ¿Por qué? Traten de ponerlo en un lugar fresquito al auto, porque pasó? aparentemente hubo un problema de tanto de Kia como de Hyundai que afecta a más de 113.000 vehículos en todo el mundo. En todo el mundo no, en Estados Unidos y posiblemente en nuestra región. La cosa que ese problema que están teniendo tiene que ver con el Stop and Go, que está diseñado para la bomba de aceite de los autos. Y la cosa es que levanta temperatura aunque con el auto parado y el auto se prende fuego. Pero escúchame, igual no entiendo. ¿Qué pasa con los videojuegos y eso? No tiene nada que ver, pero me llamó la atención que... Pero tendría que haber Tiene que ver con aclarado. Yo estaba esperando a ver, me compro esto, me regalan, tiene que ver con ¿no? la tecnología. Tiene que ver con la tecnología, pero guarda, si te compraste uno de estos, guarda, estacionalo al aire libre en un lugar ventilado por la duda. La venganza de los coreanos. Dicen, nosotros somos todos iguales, ahora vamos a ver. Ahora le mandamos auto que se prende en fuego, dije. No veré más series. Así que Me da guarda miedo con los eso Kia, ya. los últimos Kia y los Hyundai, porque parece que se prenden fuego de la nada. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Deben ser Pero bueno, alguna falla en alguno, ¿no? en Estados Unidos y Canadá hay un montón de Kia y Hyundai que se están prendiendo fuego solos. Ay, O sea, no. el auto está parado y se prende fuego. Así que Qué horror. guarda. Bueno. Por las dudas estén atentos si compraron uno de esos hace poquito. Tenemos la tercera noticia de esta semana que tiene que ver con Call of Duty Modern Warfare Esta 3. sí, esta sí. Así es. Fue anunciado y tenemos fechas donde vamos a poder disfrutarlo. Bien. La cosa es que la primer beta va a salir en PlayStation 4 y PlayStation 5 el 6 de octubre. Del 6 al 10 de octubre vamos a poder acceder a lo que es la primera beta en PlayStation 4 y PlayStation 5. La segunda beta va a tener lugar, y acá se viene lo bueno, en PlayStation 4, PlayStation 5, en Xbox One, en Xbox Series y en PC. Por supuesto, del 12 de octubre al 16 de octubre va a estar la segunda beta de este juego de Call of Duty Modern Warfare 3, que la verdad que se ve muy pero muy bien. Y después tenemos una campaña de acceso anticipado para PlayStation 4 y PlayStation 5 que va a salir el 2 de noviembre de este mismo año. El lanzamiento completo, es decir, para todas las plataformas, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series y PC, va a ser el 10 de noviembre. Así que si estabas esperando Call of Duty Modern Warfare 3, ya sabes, a partir del 6, si tenés Play 4 o 5, tenés la primera beta. Si no, te tenés que esperar hasta la segunda beta, que es el 12 de octubre. Y el lanzamiento oficial del juego va a ser 2 de noviembre para Play y 10 de noviembre para el resto de las plataformas. Así que se viene Call of Duty Modern Warfare 3, que la verdad que se ve muy muy copado.
Vamos a pasar a un tema musical antes de ir a la tanda y después seguimos con las noticias. Y en este caso vamos a escuchar Omnia, I Don't Speak Human, no hablo humano.